Buen día, hoy vamos a aprender más sobre nuestra querida onda seno, en este caso sacar sus valores teóricamente y medirlos en el osciloscopio por medio de un multisim. Vale, comenzaremos con la tabla A, que nos da RMS, el voltaje RMS y la frecuencia. Entonces, para saber voltaje pico, cogemos el valor RMS y lo dividimos en 0.707. El resultado sería nuestro voltaje pico. Vale, 8.48, como lo tenemos teóricamente. Como estamos trabajando en una onda seno, el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo es igual pero con diferente signo. Para saber el voltaje pico a pico cogemos 8.48, lo multiplicaremos por 2 y nos debe dar el valor del voltaje pico a pico. Como tenemos la frecuencia, podemos saber el periodo. En este caso el periodo es 1 sobre la frecuencia, en este caso 60 Hz, nos da el resultado. Con notación científica nos da 16.66 milisegundos. Para saber los tiempos, simplemente se divide en 2, que de igual manera se utiliza eh, notación científica y nos da 8.33 milisegundos. Proseguiremos con la tabla B. En este caso nos dan es el voltaje pico a pico y la frecuencia. Para saber voltaje pico, cogemos el voltaje pico a pico y lo dividiremos en 2. 7.5 de voltaje pico. Entonces, como estamos en una onda seno, igual, mismo número, diferente signo. El valor RMS, cogemos 7.5, lo multiplicaremos por 0.707, 5.30, que sería nuestro valor RMS. La frecuencia de igual manera, 150 Hz, que no la da el problema. El periodo, 1 sobre la frecuencia, 150 Hz. Con notación científica nos daría 6.66 milisegundos. Dividido en 2 nos debe dar el tiempo 1 y tiempo 2, respectivamente. Finalizando con la tabla 3, nos da que el voltaje pico positivo es 1. Entonces, voltaje pico a pico es el voltaje pico dos veces. Y el voltaje pico negativo, mismo número de voltaje pico positivo, pero negativo. Para el voltaje RMS cogemos 1 y lo multiplicaremos por 0.707. Nos dejará el voltaje RMS. La frecuencia no nos da el problema. Y de igual manera que el ejercicio anterior, cogemos la frecuencia, nos dan la frecuencia y sabremos el periodo. Ahora proseguiremos a medirlos en multisim con el osciloscopio. Tenemos que ingresar el voltaje RMS de la tabla A con la frecuencia. Entonces, en este caso, nuestra gráfica sería esta y sabemos la frecuencia 60 Hz, coinciden, el periodo 16.67 milisegundos, es bastante parecido, el voltaje pico a pico 16.97, el voltaje máximo 8.48, voltaje mínimo menos 8.48, dice el voltaje RMS 6 voltios, el tiempo 1, perdón, y el tiempo 2. Vale, eso como la primera gráfica con la tabla A. Proseguiremos con la tabla B, que tenemos que el voltaje RMS es 5.30, lo veremos acá en el osciloscopio. Esta es nuestra gráfica, tenemos la frecuencia 150 Hz, periodo 6.67, voltaje pico a pico 14.97, pues que se acerca bastante a 15 voltios, el voltaje máximo 7.48, voltaje mínimo menos 7.48, voltaje RMS, el tiempo 1 y el tiempo 2. Eso sería en cuanto a la tabla B. La tabla C, que es aquel, dice que el voltaje RMS es 0.707 con una frecuencia de 150 Hz. Esta sería nuestra onda. Esta sería nuestra onda de la tabla C. Podemos ver la frecuencia 150 Hz, el periodo 6.67, voltaje pico a pico, voltaje máximo, que nos lo dan milivoltios en este caso, voltaje mínimo, el mismo pero con signo negativo, voltaje RMS, tiempo 1, tiempo 2.